Bien, vamos ya con el segundo bloque a continuar con este interesante debate que se está poniendo no como el tiempo, sino un poco más calentito. Déjame, Jorge, vos dijiste, bueno, perdón. Sí, dale. Vos ponías ahí, crisis hasta cuándo. ¿Desde cuándo la crisis? Me va a decir crisis a mí que tenía que contrabandear marzo, abril, mayo, tripa de chorizo para hacer chorizo. Contrabandear en canoa de Paraguay porque en Argentina no tenía. Porque no podíamos traer repuesto para arreglar una lavadora, una sopladora, una envasadora. ¿De cuándo crisis? Crisis era eso. Claro, sí. 20 años de crisis, ahora que estamos queriendo salir del pozo, vamos a seguir pisoteando. Muchachos, tenemos que recapacitar. Vivimos 20 años de crisis total. Bueno, buenas tardes. Básicamente acomodar, digamos, aportar a lo que ya vienen diciendo con respecto a lo económico, pero sumarle también el costado más político, social y cultural, si se quiere. Es cierto lo que decían acá, que había muchas cosas que había que corregir, no cabe duda. Creo que una de las cosas era el déficit, no se puede gastar más de lo que ingresa, pero también es cierto que hoy tenemos un Estado nacional que tiene superávit porque tampoco está pagando muchas cuestiones como por ejemplo la energía. Entonces pasamos de un ejemplo en una casa donde se gastaba más de lo que ingresa a una casa en donde básicamente uno ya no gasta, es como que tenga una familia, deja de comprar los alimentos, de pagar la luz, de pagar los medicamentos y por supuesto que a fin de mes en ese sentido va a sobrar dinero y ese es el famoso superávit del que hoy se está hablando. En ese sentido se puede ver el problema que hubo con el gas, que tuvieron que resolverlo a última instancia porque suspendieron una obra pública como el gasoducto y por no gastar 40 millones de dólares tuvieron que gastar 500 millones de dólares importando el gas. Eso a veces uno puede decir que puede ser un error de gestión, muchos lo pueden atribuir a un error de gestión, a falta de experiencia política del actual gobierno, que tampoco pudieron controlar los vencimientos de los productos que tienen almacenados hace 6 meses, como cajas de leche, que vencían ahora el 4 de julio, por ejemplo. Y muchos lo atribuyen a maldad. Yo no creo que en política haya maldad, pero sí creo que hoy estamos asistiendo a una cultura de la crueldad, donde ya no se debaten ideas, ya no se argumenta, sino que estamos asistiendo a la época de los memes y la descalificación constante y ver quién hace el insulto más creativo. Las redes sociales son un reflejo de eso. No se ven ideas, no se ven discusiones de ideas, sino memes creativos y eso es lo que se celebra. Se celebra si el presidente comparte a un dirigente político que tenga el rostro con una persona de síndrome de Down y eso es lo que se aplaude. Eso es lo que por ahí preocupa más, que estamos viviendo una época del culto a la crueldad, porque errores en gestión puede tener cualquiera. Yo creo que el gobierno tenía que corregir muchas cosas. Ahora, no sé si un vehículo anda mal, lo mejor es destruirlo. Creo que si un vehículo funciona mal, hay que arreglarlo, no prenderlo fuego, como dijo el presidente, que viene a destruir el Estado por dentro. El mayor problema que tenemos para las cuestiones económicas y para el sufrimiento de la gente es la corrupción. En el gobierno pasado fue condenada una vicepresidenta de la Nación por haberle otorgado el 78% de las obras públicas a una empresa. Esa empresa solamente terminó el 51% de las obras y de 50 obras otorgadas, 24 fueron pagadas en su totalidad y las obras no están. La corrupción es la que genera el sufrimiento de la gente, que las cosas no lleguen. En diciembre estábamos hablando de una crisis monumental para la Argentina y cuando estábamos brindando en Navidad planteábamos de qué manera me va a pegar la hiperinflación en los próximos días, porque teníamos una inflación avanzada que los economistas que están acá me pueden decir podíamos llegar al 3000%. Yo no he vivido tantas crisis como acá el señor, pero sí recuerdo de la del año 89, donde tuvimos un periodo de 6000% de inflación por mes. En Corrientes había que pagar los salarios semanalmente, porque si le pagabas todo en un mes, a los 10 días esa plata no valía nada, ni siquiera para comprar lo necesario para alimentarnos. Entonces, producto de la ineficiencia de gobiernos anteriores, producto de la corrupción monumental, estábamos por tener la crisis más grande de la historia. Y en diciembre, cuando nos preguntábamos cómo nos defendemos ante la crisis que se viene,
6 meses o 7 meses después decimos de qué manera viene la recuperación, los salarios empiezan a recuperarse, las jubilaciones que sí son un problema a resolver, pero no fue este gobierno el que jubiló a gente que nunca hizo aportes, ni que entregó subsidios por discapacidad a más de 1 millón de personas cuando nunca tuvimos una guerra. Ese tema de la corrupción es el que ahora se está atacando. Y cuando hay faltantes de mercadería, ayer se encontró en un galpón de un grupo gremial 3.000 kilos de mercaderías que se pudrieron cuando el gobierno le había entregado en tiempo y forma. Entonces, acá lo que se está atacando son intereses de pequeños grupos que han generado la debacle de la Argentina, y a esos grupos tenemos que atacar, más allá de cuestiones económicas de micro y de macro que tenemos que solucionar porque se están tomando medidas de fondo, pero lo importante es que estamos buscando una realidad y algo que sea coherente con la historia de la Argentina. La Argentina se hizo con gente honrada de trabajo y de esfuerzo, y no gente dedicada a hacerse millonaria a través de la corrupción. Ese cambio cultural es el que tenemos que aplicar ahora en la Argentina, y es es el camino que estamos recorriendo recién en 7 meses. No quiero cooptar la palabra, pero sumo 2 cosas interesantes. Esto es un debate, con lo cual, si no están de acuerdo, pueden intervenir. De lo que decía Ezequiel y particularmente de lo que decía Oscar, porque me parece que como joven militante es necesario, y la política, una de las tantas cosas que tiene que aprender es acercarse al empresariado, escuchar al empresariado y generar espacios de encuentro y de debate con el empresariado, porque al fin y al cabo es la principal productora de mano de obra y de trabajo en la Argentina. Así que con lo que decía él, tomo esa cuestión de que venimos de 20 años de un modelo agotado, de un modelo que la gente claramente rechazó en las últimas elecciones y que es transversal a todo el espectro político de la Argentina. Ese modelo quedó agotado y se terminó el año pasado, y está claro que el electorado lo rechazó con firmeza. A partir de eso, y como jóvenes, creo que tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué modelo queremos a futuro? Y que no sea de acá al 2027, sino que sea un modelo estructural a largo plazo. Como jóvenes tenemos que darnos ese debate, pero para darnos ese debate seriamente y para llegar a buen puerto, tomo lo que dijo ese, que los memes, los agravios, las descalificaciones, la falta de respeto, la falta de madurez que se ve muchas veces en la política, pero que particularmente tiñen a este gobierno de falta de respeto, a veces parece inclusive hasta de poca seriedad a la hora de tener ciertas discusiones. Esas cuestiones no nos van a llevar a buen puerto, pero sí creo que el desafío es, como jóvenes, qué acuerdos, qué consensos tenemos que llegar para que ese modelo agotado de 20 años que tenemos atrás o más pueda ser un modelo productivo y favorable a futuro. Carlos, ¿está agotado? ¿Fue agotado el modelo? A ver, yo creo que las cosas no están demasiado agotadas, siempre hay cosas para rescatar, buenas y malas, ¿no es cierto? Mejorar las malas y usar las buenas. La continuidad de los políticos en la Argentina es destruir lo bueno y potenciar lo malo. Esto fue así, lo hemos vivido nosotros que peinamos canas, ¿no es cierto? Lo que hizo el otro era bueno, no es una porquería, de que nos continuemos, ¿no es cierto? Sí, la verdad que yo en pocas palabras lo planteé al principio. O sea, yo no estoy, a pesar de mi posición política públicamente conocida, yo no estoy defendiendo lo anterior. Aparte, ¿qué tengo que discutir? Lo votó el pueblo a este gobierno. Yo no lo voté, pero lo votó el pueblo en su gran mayoría. Bueno, a mí no me preocupa eso ni echar culpa si esto está mejor o peor. Yo lo que digo es que en la medida que nosotros no podamos crecer y tener una distribución equitativa de la renta, es muy difícil encontrar solución para todos los argentinos. Y yo lo que no veo hasta ahora es que me digan cómo vamos a crecer. A ver, en el Chaco, usted me dice qué posibilidad de desarrollo hay con el campo, ¿no? Bueno, yo le digo que el 97% de la fruta la traemos de afuera, el 85% de las verduras las traemos de afuera, el 60% de la carne, a pesar de que la pampa húmeda nos tiró todos los animales para ellos sembrar soja, la traemos de afuera. Yo tengo un estudio hecho, lo he presentado públicamente, un libro inclusive, donde demuestro que podríamos tener nada más que en esos 3 rubros 40.000 manos de obra en la provincia y podríamos comer el 30% más barato. Ahora, ¿por qué no lo hacemos?
Yo Bueno. digo, esto es lo que yo digo. Antes de pensar en la timba financiera, pensemos en esto. Porque yo digo, a ver, el ministro de Economía Nacional, ¿en dónde estuvo? En la timba. ¿Alguien lo vio trabajar alguna vez? El endeudamiento que se tuvo en el gobierno de Macri y toda la fuga de capitales, él fue uno de los cabezas políticas, sin entrar a desmerecerlo a fulano mengano. Pero yo quiero que me hablen de trabajo, quiero que me hablen de crecimiento económico, quiero que producimos, ¿qué vamos a producir en la Argentina? Bueno, pero lo que pasa es que hemos matado al aparato productivo. Pero- dándoles planes, Pero trabajar, ponele que nos hayamos matado, querido. Yo Nosotros no te estoy combatimos, echando- nosotros hicimos una inversión, no hemos privado, hicimos una inversión para tener carne del Chaco, cerdo del Chaco. Hemos hecho una La inversión conozco. y bueno, Fui a tu así se inauguración. puede. Así se puede hacer. Pequeñas cosas. Pero bueno, correcto, pero hagámoslo. Hacían la miel. ¿Y qué plan porque tenemos con subsidiaron eso? a los que trabajaban, dejaron de hacer miel. La corrupción de la política mató a la actividad privada. La mató. Pero también Lamentablemente corregir. quedan algunas raíces que pueden reflotar. Pero si nadie te Pero dice si que no seguimos corrija en la eso- corrupción. ¿Qué tiene que ver la corrupción con tener un plan económico de crecimiento económico? Sí. No lo confundamos. Porque si no parece que yo estoy en contra de vos porque estoy en contra, porque soy de otro partido político. No, No, no yo está no- más en discusión yo no eso. no estoy en Yo actividad por lo menos política. no lo discutí nunca. Y lo he planteado en programas anteriores, acá con Morelo, en pleno periodo electoral, que inclusive he recibido críticas de muchos compañeros. Pero yo decía, ¿cuál es la diferencia que puede tener el ministro de Economía, que traiga Esdero en ese momento, con Pérez Pon, que nunca lo vi en el Chaco, y menos cantando la marcha peronista, y que venía de Buenos Aires? ¿Qué conocía? Yo en eso he sido objetivo, y nadie podía negar la amistad personal que tengo con Coqui Capitaní. Sin embargo, he hecho las críticas constructivas. Fui su jefe de campaña para asumir al gobierno. O sea, yo no estoy en esa posición del egoísmo de pensar que vos porque sos esto y el otro aquello. No, yo quiero un plan económico que realmente me dé solución para la mayoría de los argentinos. También lo he dicho, en el país todos han apuntado, inclusive el gobierno de Massa, apuntaron al litio, apuntaron al petróleo, a las minas, al campo. ¿Y cuánta mano de obra o cuánta gente incluye de esos cuatro sectores en el país? 3 millones, 4 millones. Y los otros 42, 43 millones, ¿qué van a hacer? Porque yo digo, cuando gobierno y me presento como un candidato, ¿gobierno para quién? ¿Para 4 millones o tengo que gobernar para 47 millones? Esta es la cosa, esto es lo que yo quiero poner en discusión para que todos, de cualquier ideología política, nos pongamos a pensar en cómo damos solución al conjunto de los argentinos. Tal cual, Juan Martín, vos estás representando un gran sector de la comunidad empresaria, que son las CAME, que no es poca cosa, ¿no? Que la están padeciendo. Totalmente. De hecho, voy a recapitular sobre lo que fuimos hablando para emitir mi opinión. Empiezo con lo primero que hablamos de la ley, de tu placa, de la ley bases. Yo creo que si pensamos en la reestructuración del país, el Pacto de Mayo, el Pacto de Julio, no dice cosas muy distintas a lo que nuestra Constitución ya tiene establecida. Es decir, cuando pensamos en el debate, como decía él, es darle el no por el no, solo porque es de otro color político, porque es de otra postura. Creo que, bueno, como joven empresario, soy segunda generación de una empresa familiar. Yo voy a hablar desde lo que veo en la calle, desde lo que veo todos los días. Vos me decís qué pasa con el ajuste, qué pasa con la desregulación. Y yo te puedo decir que los precios de algunos productos míos no suben desde marzo. Y hay cosas que suben todos los días porque están ancladas al dólar oficial. Pero al margen de eso, todo esto que nosotros decimos es cierto, es real, existe, nos condiciona, todo rige nuestra vida. Pero creo que lo que falta justamente es pensar un poco más en hacer trabajo de territorio, digamos, estar más cerca del empresario, sobre todo del empresario pyme, pero digo, hay un montón de cuestiones que suenan bien o parecen que tienen un sentido, pero hay cuestiones mucho más elementales que estamos ignorando y que tienen que ver con, por ejemplo, adhiero a que quizás no convoca tanta mano de obra esos rubros puntuales en los que vos dijiste, sin empezar a hablar del régimen de atracción de grandes inversiones antes de entrar en ese plano. Pero digo, ahí es donde la Argentina hace agua hace mucho tiempo.
Queremos generar empleo, bueno, capacitemos gente. Del Chaco, en vez de que salga trigo, que salga un fideo hecho, digamos, ¿no? O sea, eso creo que es nuestro gran problema. Pensar en eso. Cuando vengan esas inversiones, que Dios quiera vengan cuanto antes, bueno, pensemos, a ver, mencionaba el tema de Martínez de Oz, de Oscar, teníamos la extranjerización de la banca. No pensemos en eso. Hay industrias que ya están funcionando, que ya están bien. Entonces, no pensemos tanto en la metalmecánica, no pensemos tanto en el agro, pensemos en esas cosas que quizás sí le están faltando. ¿Por qué no se explota ese rubro? ¿Por qué no hay mano de obra? Porque no hay gente capacitada, porque se ha descuidado durante mucho tiempo darle la prioridad que necesitamos, y entonces después terminamos siendo nosotros los mismos que... voy a usar la palabra discriminar entre comillas porque quedan afuera un montón de personas, pero no porque nosotros no queramos, sino porque no hay mano de obra calificada. Y yo estoy hablando de una industria que es manufacturera de segundo, de tercer nivel si se quiere, en un país que históricamente fue primario. No recuerdo quién de ustedes hablaba, creo que fue el de la gran época argentina en los años 40, sí, era cuando la tecnología en el mundo todavía no estaba desarrollada. ¿Qué pasó del otro lado del océano que acá no ocurrió? Que hizo que después nosotros estemos tan atrasados. Creo que el debate tiene que empezar por ahí, cuando nos preguntamos qué hicimos, como decíamos fuera del aire, qué pasó con esa obra, qué pasó con esa plata. Me parece que estamos mirando todavía muy por arriba, estamos anclados a la macro está bien, hay que ordenarla, pero no es la que nos va a solucionar. De hecho, Came misma en su estadística ahora del comercio minorista de junio, ¿qué hicieron las empresas en los primeros 3 niveles para ajustar? Redujeron costos operativos, aumentaron y otros bajaron la carga horaria dependiendo de la actividad, y otros diversificaron sus productos. El crédito está en el 5º puesto, con un menos del 10% de empresarios que se dedicaron a buscar crédito para solventarse, para adquirir liquidez. El crédito ya no es una opción, estamos tan acostumbrados a autofinanciarnos, y por eso creo que el gran valor del empresario argentino es la resiliencia y la perseverancia que tiene, que el tema del crédito queda descuidado. O sea, preferimos que justamente se incentive a la demanda, y ese es el otro gran problema que yo le cuestiono a los gobiernos de gestiones anteriores: incentivar la demanda y no incentivar la oferta, fogonear la demanda, no fogonear la oferta, que es lo que necesitamos Ahí está inversión. el problema, disculpa. Necesitamos de eso. Ese es uno de los problemas que actualmente no se está viendo. Digamos, vos como que estás en el rubro lo ves día a día. ¿Cómo vas a incentivar la demanda si cada vez tenés más costos? Ese es el problema. Sí, Si vos tenés una carga que va a ir entre el 5 y el 8% programada para agosto de las prepagas de incremento de precios, y una serie de costos que se están por incrementar, pareciera que el proceso inflacionario se paró, pero no se paró. Entonces, el tema es cómo vos incrementás la demanda si la gente tiene muy restringido el consumo. Por eso visualizar la cuestión doméstica de la micro y tomar cartas en el asunto, y no seguir divagando o haciendo espectáculos o ser un medium en el escenario internacional, y no ocuparse de las cosas particulares de la micro para ver de qué manera le dan un impulso a la demanda, porque sin impulso a la demanda no aumenta el consumo. Si no aumenta el consumo, es imposible que el aparato productivo se reactive. O sea, si la gente tiene cada vez menos poder de compra, los que quedan con poder de compra, si los seguís castigando con incremento de costos, no van a poder dinamizar la demanda. Ese es uno de los problemas que para mí todavía no se está pudiendo resolver. El principal, permiso, con esto ya cierro, el principal problema que hoy el empresario pyme te está acusando es el de bajas ventas y altos costos logísticos o de mantenimiento en general de una empresa. En mi rubro particularmente, mi empresa se dedica a la fabricación de aberturas de aluminio y todo lo referido a afín a vidrio, y todos productos afines al aluminio y al vidrio. Nosotros desde el mes de abril hemos tenido un leve repunte, y eso ha vuelto de la mano del crédito, pero no el crédito, no ponerle plata en el bolsillo a la gente. Eso ya se agotó, eso definitivamente se agotó, en mi opinión. Pero sí que un proveedor te dé una facilidad, porque el fabricante del perfil de aluminio te da una facilidad y de repente te recibe un cheque a 90 días. Eso hace
que el mismo consumidor se pueda financiar por las vías habituales, sin tener que seguir emitiendo, sin tener que seguir, repito, poniendo plata en el bolsillo de la gente, incentivar la oferta, que nosotros empresarios tengamos ganas de invertir, tengamos ganas de contratar y no ir por el modelo de que la gente sea la que vaya y busque el consumo, porque va a terminar generando que todo vuele por los aires como ya pasó. Adelante. Sí. No, él hablaba de que se terminó el modelo de ponerle plata a la gente en el bolsillo, y ese modelo tiene que volver, pero no de ponerle plata en el bolsillo, sino de bajarle los impuestos para que la gente pueda tener mayor capacidad de ahorro o mayor capacidad de consumo si le bajamos el impuesto. El 50% promedio de los alimentos el 50% son impuestos en la Argentina. En el caso de la yerba mate, un gran consumo que hoy estábamos compartiendo acá, creo que el 47% es el costo, el tema impositivo. En provincias como Corrientes, me voy al tema, en provincias como Corrientes y las provincias del NEA, donde pagamos el doble de la energía eléctrica que en Buenos Aires, que en Puerto Madero. Pagamos el doble. ¿Qué empresa va a venir a invertir a esta zona si nosotros no tenemos esa cuestión que nos tiene que resolver el federalismo, que está en nuestra Constitución? No tenemos gas natural. 10 veces es el costo del gas en esta zona con respecto a la zona de la Pampa Húmeda, para hacer un ejemplo. Entonces, la cuestión competitiva, vos decías que en el año 40 no había explotado la tecnología, pero sí explotó la tecnología en el agro, y en el agro somos uno de los más avanzados en el mundo, porque el Estado no se metió. Dejó que cada uno, a través de la iniciativa particular y privada, se vaya formando. Entonces, en el campo sí tenés gente preparada, porque las preparan en los mismos lugares de trabajo, y se prepara en las escuelas técnicas, que son algo que hay que intentar ampliar en todo el territorio, porque ahí está la mano de obra que se necesita. Donde somos realmente exitosos tenemos que dejarle trabajar, no tener estos niveles impositivos como tenemos hasta ahora, que lo único que hacen es... ¿Perdón? Claro, ahora para acotar también eso, en algo que estoy de acuerdo con Carlos también, el gobierno no puede actuar por actuar teniendo un plan económico más o menos, no lo digo similar al sentido de Macri, esperando que llegaran los grandes inversores, como decía Macri en su momento, con promesa de campaña y demás. Pero también hay una realidad. La corrupción en el país sí afecta mucho al plan económico, guste o no guste, por una razón muy simple y muy sencilla. Si el gobierno, a través de la corrupción en los diferentes estratos que puede tener el país, provincial, municipal, nacional, tiene que salir a cubrir esa deuda interna por medio de la emisión o el aumento de cargas impositivas a los diferentes rubros y escalas de producción y demás para el consumo de la sociedad, esa corrupción, por más plan económico que pueda tener el ministro, quien sea, va a caer. Va a caer. Esa es una realidad, nos guste o no nos guste. Porque es así. Sí, si el gobierno tiene que salir a financiar un despilfarro de, si te hago un sobreprecio de 10 millones de dólares a un producto que no cuesta 10 millones de dólares, cuesta 1,5 millones, ¿cómo financio esos 8 millones y medio? Emitiendo. Al emitir, ¿qué hice? Bajé el valor de la moneda, tuve que salir a meter más impuestos para aumentar la recaudación impositiva, y con eso desequilibro la economía interna del país. Te desequilibro la micro, la macro, la del medio, todo. Y esa es una verdad. Bueno, buenas tardes. Volviendo un poco a lo que hablaba él, un poco más para atrás. Yo creo que la corrupción, años tras años, destruyó lo que es un país. Pero no creo que estuvo mal políticas públicas como darle jubilar a las personas que no tuvieron aportes, porque no quiero generalizar nada más. Pero eso no está mal que se haga. El problema está... Hay una cuestión que yo te voy a explicar muy simple y muy sencilla. Si vos aumentás el pasivo de jubilados, ¿sí? Tenías para pagarles a 3.000 jubilados. Ajá. Y se te acaban de subir 9.000, no hay problema. El problema es, tenés para pagarle esos 9.000 extra, tenés trabajadores activos que no son activos del Estado, contratados del Estado, monotributistas contratados por el Estado. Trabajadores activos del sector privado que se generan sus sueldos a través del consumo de productos y servicios, para que con la recaudación impositiva de a esas personas para su jubilación a futura, actualmente puedas usar para pagar esos jubilados nuevos que acabaste de meter, porque si no tenés, lo único que hiciste fue
blanquear 9.000 personas que estaban lamentablemente en negro por malas administraciones probablemente suyas y del Estado, pero al mismo tiempo lo que acabaste de hacer es a los 3.000 que ya estaban, arruinarlos. Y si no estuviste arreglando durante 20 años, 25, 30 años esa cuestión, los jubilados, los 12.000 jubilados que tenés, están muertos cagados de hambre esperando su resolución de la sentencia en ANSES, y los que están por venir se van a seguir cagando de hambre. Bien, tenemos que ir a un corte y volvemos en un minutito. Bien. Dice que él le...